Hermanos, tengan todos un feliz sábado. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar acá en este lugar? Amén. Amén. Qué grato es saber que todos estamos contentos. Y cómo no estarlo si tenemos un Dios que nos bendice. Si Él decide darte una bendición de 100 y ve tu accionar, ve tu actitud, ve tu nobleza, Él ya no te va a dar 100, Él te va a dar más. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Amén. Y esto es algo que vamos a ver. Vamos a la Biblia. Vamos al libro de Génesis. Vamos al capítulo 14 y vamos a ver desde el verso 17 en adelante. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó, ¿qué sacó? Pan y vino. Muy bien. Y el verso 19 dice, ¿qué dice? Le bendijo. Y le dijo, bendito seas Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. El verso 20 dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Muy bien, vamos a recordar algo. Aquí aparece un personaje cuyo nombre es ¿cuál, hermanos? Melquisedec. ¿Recibió a quién? A Abraham. ¿Qué le dio a Abraham? Dice que le dio pan y vino. Muy bien, esto vamos a tenerlo en mente. Que le dio pan y vino. Ahora, hablemos un poco de los títulos de Melquisedec. Muy bien. ¿Cuántos títulos él tenía? Era rey y sacerdote. Muy bien, y eso lo vamos a analizar. Vamos a lo primero. Él era rey. ¿Era rey de qué? Rey de Salem. Salem era la antigua ciudad de Jebús, donde moraban los jebuseos. Un día David llevó a su ejército y tomó esta ciudad, que era la ciudad de los jebuseos. Pero cuando David la conquistó, la llamó la ciudad de David, o lo que hoy conocemos en la historia bíblica como la ciudad de Jerusalén. Por tanto, este sacerdote era rey de Jerusalén. Claro, en su tiempo se llamaba Salem. Muy bien, ahora, ¿cuál era el otro título que tenía este sacerdote? ¿Qué más era? Ya vimos que él era rey. ¿Qué más era? ¿Qué más era? Él era sacerdote. Muy bien. Ahora, ¿quién me dice el nombre del padre de este sacerdote? No se registra el nombre del padre, el nombre de la madre, no hay una ascendencia, ¿verdad? No hay una genealogía. El detalle es que cuando se habla de un sacerdote, tiene que tener ¿qué cosa? Tiene que tener genealogía, tiene que tener un padre sacerdote, tiene que mostrar aquello, pero este personaje no lo tiene. Vamos a ver dos ejemplos de aquello que he mencionado. Vamos a Esdras capítulo 7. De paso, ¿cuál era el título de Esdras? ¿Qué era él? Él era un sacerdote. Ya tenemos Esdras capítulo 7.
Si nosotros leemos el verso 1, dice, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. El verso 2, hijo de Salum, hijo de Sadot, hijo de Aitot. Verso 3, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merodiat. El verso 4, hijo de Seraías, hijos de Usid, hijos de Buquid. Verso 5, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de... ¿Y quién aparece ahí? Aarón. ¿Qué es aquello que les he mostrado? La ascendencia de Esdras o la descendencia de Aarón. Es decir, que este sacerdote Esdras tenía su genealogía. Su papá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo venían de línea sacerdotal. ¿Qué pasaba cuando un sacerdote no tenía esta genealogía? ¿Qué sucedía? La Biblia dice que era destituido del sacerdocio. Y eso lo vamos a ver en el libro de Nehemías. Vamos a Nehemías, capítulo 7. Vamos a ver aquí lo que se menciona de los hijos de Cus, de los hijos de Barzillai. Nehemías, capítulo 7, y vamos a ver el verso 64. Dice, estos buscaron su registro de genealogía y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Si usted lee el verso 63, dice, y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzillai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzillai, Galadaíta, y se llamó su nombre ellas. Y ahí en el verso 64 no se encontró el registro de una línea sacerdotal, y como no se encontró, ¿qué sucedió con ellos? Fueron destituidos ¿de qué? Del sacerdocio. Ahora, cuando nosotros volvemos, ¿de quién estábamos estudiando? ¿Recuerdan? ¿Por qué si la Biblia dice que el que no tiene un árbol genealógico es destituido del sacerdocio? Y Melquisedec no tenía ese árbol. ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la razón? Muy bien, Dios mismo lo había escogido como sacerdote. Pero muchos tratan de explicar esto diciendo cosas que la Biblia no dice. ¿Usted ha escuchado a alguien decir que este sacerdote era divino? Dicen que es Jesús. Y yo pregunto, ¿es Jesús? La respuesta es no. No es Jesús. De paso, unos dicen que es el Espíritu Santo, otros dicen que es el Padre, otros dicen que es Jesucristo, otros dicen que es el ángel Gabriel. De hecho, en los tiempos de la hermana Huay, un hermano estaba confundido y estaba enseñando que este personaje es el ángel Gabriel. Pero la hermana Huay le escribió una carta diciéndole que su enseñanza no venía de Dios. Y Elena Huay dice que no es Jesucristo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué se da todo este tipo de especulaciones? ¿Por qué? Cuando vamos a Hebreos capítulo 7, el verso 1 dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Paz. Y luego el verso 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía.
Cuando las personas leen esto, entonces dicen, miren, aquí dice que no tiene padre, que no tiene madre, entonces tiene que ser un ser divino. ¿Cuál es la explicación a esto? No tiene padre, no tiene madre dentro del contexto de la línea sacerdotal, porque lo que resalta el texto no es el hombre como tal, sino su sacerdocio. Y luego dice que no tiene principio de días, ni fin de vida. Esta expresión del texto es la que ha llevado a muchos a creer que Él es un ser divino. Incluso otros dicen que fue una cristofonía. Otros dicen que fue una teofonía. Una teofonía es un encuentro de lo divino con el humano. Y te doy varios ejemplos. El ángel de Jehová luchando ¿con quién? Con Jacob. Eso es una teofonía. Moisés viendo la zarza que ardía y que no se consumía. Y que no solo ardía, sino que la zarza hablaba. ¿Quién estaba allí? ¿Quién era? El ángel de Jehová. Eso es una teofonía. Pero cuando el texto dice que no tiene ni principio de días, se está refiriendo es a su línea sacerdotal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un orden sacerdotal no arónico, sino que estamos hablando de una línea sacerdotal eterna. Ahora, vamos a continuar. Verso 24. Mas cuando permanece para siempre, tiene un sacerdocio que dice inmutable. Ahí está el texto. La palabra inmutable tiene que ver con eternidad. No se refiere al ser humano, no se refiere al hombre, se refiere al sacerdocio. Porque estamos hablando de un sacerdocio inmutable. Elena White, en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 479, en el párrafo 2, dice: Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en un mundo y el representante del Padre y de Cristo que ha hablado a través de todas las generaciones. ¿Que era el representante de quién? Era el representante de Dios. Lo que sí podemos decir, sin temor a equivocarnos, es que Melquisedec era un símbolo de Cristo, que no es lo mismo decir que era Cristo. Y te cito el siguiente ejemplo. Los corderos que se sacrificaban en el antiguo santuario hebreo eran símbolo ¿de quién? De Cristo. Te pregunto, ¿los corderos eran Cristo? No, eran un símbolo, asimismo Melquisedec. Ahora, dejemos a este sacerdote tranquilo y vamos a hablar de otro personaje. ¿De qué personaje creen que voy a hablar? Ese es el tercer personaje. Vamos al segundo, David. Hablemos de David. ¿Quién era David? Un rey. ¿Cuál era el título que él tenía? ¿Cuál? No, él era rey. El título era que él era rey. Ahora pregunto, ¿de qué tribu era David? David. ¿De qué tribu era David? De la tribu de Judá. Los reyes venían ¿de qué tribu? ¿De qué línea? De la tribu de Judá. Es verdad que en la tribu de Benjamín salió un rey que fue Saúl, pero Dios determinó a su tiempo que todo rey tenía que ser ¿de qué tribu? De Judá. Ahora, los sacerdotes, ¿de qué tribu venían? De Leví. Si una persona quería ser sacerdote, podía
y no era de la tribu de Leví, ¿podía hacerlo? No, no podía. Pues, como ya vimos, tenía que tener una línea sacerdotal. Pero aquí hay algo interesante. Aquí hay algo interesante. Dios lo escoge a David como rey. Como rey. Pero David, su deseo, su sueño era ponerse por lo menos una vez en la vida el efod de lino. ¿Ustedes vieron a David vestido como sumo sacerdote? Pero la Biblia dice que usó el efod de lino. Y te voy a mostrar los textos. Su deseo, su sueño, él admiraba a los levitas porque ministraban ¿en dónde? En el santuario. Y él deseaba, él quería, claro, a él le quedaba claro que como judío no podía, porque los sacerdotes venían ¿de dónde? De Leví. Pero era su ilusión, era su sueño, él quería eso, más que sea, Señor, una vez, déjame bendecir al pueblo con el efod de lino. Por lo menos una vez, déjame darle el pan al pueblo. Por lo menos una vez. ¿Y sabes lo que aconteció? Mira lo que dice 2 de Samuel, capítulo 6, y el verso 13. Aquí está hablando de que el arca es trasladada por los levitas. Y él iba allí, al frente. 2 de Samuel, capítulo 6, verso 13. El verso 13 dice, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y el verso 24 dice, y David danzaba con toda su firmeza delante de Jehová, y estaba David vestido. ¿Con qué estaba vestido? ¿Quién me dice? ¿Con qué estaba vestido? No los escucho, hermanos. ¿Con qué estaba vestido? Con el efod de lino. Ahora, ¿por qué? Si él no podía. Porque él no era levita. Él venía de Judá. ¿Por qué estaba vestido con el efod de lino? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Si no podía. Mira lo que dice el comentario bíblico adventista. Dice, David puso a un lado su manto real. Para esta ocasión se vistió con un sencillo efod de lino, de la clase generalmente que llevaban los sacerdotes. Y luego dice, al hacer esto no asumió prerrogativas sacerdotales. Tan solo mostraba a su pueblo que estaba dispuesto a humillarse y hacerse como uno de ellos en el servicio de Dios. ¿Y qué contexto estamos viendo? Del santuario. David era rey. ¿Y qué deseaba? Experimentar, vivir, sentir lo que experimentaban ¿quiénes? Los levitas. Aunque su función era ser rey. Pero acá aparece con el efod de lino que le correspondía tan solo ¿a quién? A los sacerdotes. ¿Sabes qué? Esta Biblia que tengo aquí se parece a la de Andrews, pero no es la de Andrews, es la Biblia de MacArthur, y esta Biblia tiene un comentario muy parecido a la Biblia de Andrews. Y leyendo Salmos 110 y el verso 4, dice, juró Jehová y no se arrepintió, tú serás sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí hay una acalorada discusión de lo que es el salmo. Unos eruditos dicen que este es un salmo davídico. Otros dicen que es un salmo mesiánico.
Bueno, nosotros no nos vamos a complicar si es davídico, si es mesiánico. Mientras los eruditos se ponen de acuerdo, me llamó la atención lo que dice el comentario. Mira lo que dice el comentario. El comentario dice: tú eres sacerdote. La primera vez en la historia de Israel que un rey sirve simultáneamente como sacerdote. ¿De quién estamos hablando? De David. Entonces, Dios le cumplió ¿qué cosa? Su deseo. Dios le cumplió su sueño. Él quería ponerse el efod de lino y Dios lo permitió. Un día Saúl quiso hacer lo mismo. Sacrificó animales. Esa obra le corresponde ¿a quién? A los sacerdotes. Y Dios no lo aprobó, porque el deseo de Saúl no era noble. Llegó el profeta y lo reprendió. ¿Por qué hiciste esto? A ti no te compete. Pero acá vemos algo diferente. ¿Con quién? Con David. ¿Por qué Dios le concede esto? Porque el deseo de David era ¿cómo? Era noble. Cuando tus deseos son nobles, cuando tus deseos son para tu crecimiento espiritual, para el crecimiento de la iglesia, lo que Dios hará, que te lo va a conceder. Pero ten en mente que la función de David fue ser rey. Fue rey, esa fue su función. Él era el monarca del pueblo, el líder civil del pueblo y también líder espiritual del pueblo. Pero la mayor parte del liderazgo espiritual lo tenían los levitas, los sacerdotes. Aquí viene algo interesante. Dios escoge a David para que éste sea rey. ¿Sí me escucharon, hermanos? Dios escogió a David para que éste sea rey. Pero David, ¿qué le dijo? Señor, está bien, yo acepto, voy a hacer tu voluntad, pero ¿sabes? Hay algo más que me gusta. Rey, está bien, lo voy a hacer, pero me parece muy poco. ¿Tú crees que puedo servirte también en algo más? ¿Y qué le dijo Dios? Está bien. ¿Te imaginas si nosotros tuviéramos el pensamiento de David? ¿Te imaginas si nosotros pensáramos como David? Cuando Dios te dice, mira, necesito que hagas algo, necesito que des cursos bíblicos. Si tu pensamiento es como el de David, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería? Señor, está bien, lo voy a hacer, pero ¿tú crees que puedo hacer algo más? No solo dar los cursos bíblicos, sino voy a visitar también enfermos. Voy al hospital, voy a la cárcel, voy a orar por alguien que necesita. Señor, ¿tú crees que puedo darte más? Porque lo que me estás pidiendo es muy poco. Ese era el pensamiento de ¿quién? El pensamiento de David. Ahora imagínate que Dios te dice, yo a usted hermano le dije que iba a hablar de algo. ¿Se acuerda de qué era? ¿Ya? ¿De qué era? Ya, ahorita se va a acordar. Imagínate que Dios te dice en esta hora, mira, planes para la canasta misionera. Yo quiero que tú me traigas para llenar la canasta 1 litro de aceite. Si nosotros tenemos el pensamiento de David, si nosotros pensáramos como David, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería? Señor, pero ¿tú no crees que 1 litro es muy poco? Imagínese que Dios le dice al hermano Luna, lo estoy viendo allá que está atento,
Hermano Luna, ¿qué le parece 1 litro de aceite? Y el hermano Luna, que piensa como David, de pronto le dice: Señor, ¿no crees tú que 1 litro es muy poco? ¿Qué te parece una caja? Bueno, el que más tiene más da, ¿sí o no? ¿Te imaginas que Dios te dice 1 libra, no sé, ayúdenme, de azúcar? Y usted piensa como David, entonces ¿cuál va a ser su respuesta? Señor, ¿no crees que 1 libra o 1 kilo es muy poco? ¿No será que mejor te traigo el saco de 25 unidades? Si todos pensáramos como David, ¿cómo estaría esa canasta? Dios le dice a Richard, mira, ¿qué te parece si tú me traes 5 libras de arroz? Pero sin gorgojo, Richard. Pero el hermano Richard, que piensa como David, ¿ustedes creen que qué va a decir él? Hermanos, sigo la aplicación. Dios nos dice: necesito restaurar este templo porque estamos incómodos. Y Dios te dice: mira, ¿qué te parece si por cabeza $20? Y usted, como piensa como David, ¿usted qué diría? ¿Usted qué pensaría? Ahí nadie comenta. ¿Usted qué pensaría, Señor? 20 parece que es muy poco. Eso no va a alcanzar, pero ni para el jugo que se le lleva a los maestros que van a trabajar. ¿Entiendes la sutileza de mis palabras? ¿Comprendes la actitud de David? Él no se conformaba con lo que Dios pedía. Él quería más. Ahora, escucha esto. Mira, cuando nosotros damos más de lo que Dios pide, Él nos dará más de lo que Él tenía pensado darnos. ¿Qué significa eso? Dios te da más de lo que Él ha pensado darte. ¿Por qué? Por tu nobleza, por tu gesto. ¿Lo cumplió con David? David quería darle más. Como resultado de ello, Dios le concedió más. Ahora, escucha esto. Esto también se aplica a la vida espiritual. ¿A qué se aplica? A la vida espiritual. Imagina que Dios nos dice: cuida las avenidas del alma. ¿Qué nos está diciendo Dios? Entrégame tu mente, pero no solo tu mente. ¿Qué más? Entrégame tus oídos, no solo tus oídos. ¿Qué más? Tus manos, no solo tus manos. ¿Qué más? Tus pies. ¿Qué más? Hermanos, ¿qué son las avenidas del alma? Todos los sentidos. Lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros tocamos, lo que nosotros cuando comemos algo. Dios te dice: cuida eso. ¿Qué te dice Dios? Cuida las avenidas del alma. El problema aparece acá. Acá aparece un problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que así como la canasta está vacía, acá en el área espiritual también sucede lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque vamos por la vida preguntándole a Dios si esto es pecado. Te pongo ejemplos prácticos.
Hermano Richard, ¿usted cree que yo puedo ver esta película? Quien pregunta eso, su conciencia ya le dijo que no se va a beneficiar en ver esa película. Y el Espíritu Santo ya le habló a la conciencia, ya le dijo, mira, no puedes ver eso. Pero sin embargo, el ser humano pregunta. Cuando usted pregunta, usted sabe que no le traerá beneficios. Usted sabe que no va a glorificar a Dios. Usted sabe que no traerá beneficio alguno. Hermano, ¿será que ir a tal lugar es pecado? Muchos se preguntan eso. ¿Ir a tal lugar es pecado? Cuando usted se pregunta eso, su conciencia ya le determinó que no debe ir allá. Solo pregúntese si Jesús iría. Y cuando usted pregunta, usted sabe que no debe ir allá, porque no le va a traer beneficio alguno, lo que tal vez le va a traer son problemas. Hermano Richard, voy a hacer tal cosa. ¿Será que eso es pecado? Repito, cuando usted pregunta, ¿esto es pecado? Usted ya sabe que eso es pecado. Lo que pasa es que usted quiere darle gloria a Dios con migajas. ¿Y eso son qué cosa? Son migajas. Dios no se conforma con migajas. Dios no acepta migajas. ¿Sabes quién acepta migajas? El enemigo de Dios. Él sí está contento. Él sí. Él no se enoja cuando vas al templo, cuando vas a dar cursos bíblicos, cuando visitas a los enfermos, cuando estás en la iglesia. Él está contento con tal que algo tuyo le pertenezca a Él. Se conforma con migajas. Son migajas y yo con eso me contento. El diablo se conforma con migajas. Dios no. ¿Ahora comprendes? Ahora, la pregunta es, si nuestra conciencia nos muestra el bien y el mal, y el Espíritu Santo le habla a la conciencia confirmando que aquello es correcto, y si el Espíritu Santo nos habla y vemos esto es pecado, entonces ¿por qué vamos por la vida preguntando si eso es pecado? ¿Sabes por qué preguntamos? Porque hay una área gris, hay una área oscura en nuestras vidas que no ha sido entregada ¿a quién? A Dios. No recuerdo qué pastor un día dijo que hay muchas personas que se bautizan, pero el pie lo sacan del agua. ¿Usted sabe para qué lo sacan? Para ir a lugares donde no deben ir. Muchos se bautizan y dejan la mano afuera. ¿Para qué la dejan afuera? Para tocar cosas que no deben tocar. Una vez alguien dijo, muchos se bautizan y dejan la lengua afuera. ¿Y eso para qué será? ¿Para qué? Dios quiere una entrega completa. ¿De quién? De nuestras vidas. Ahora sí, vamos a hablar de Jesús. Ya hemos hablado de ¿cuántos personajes? De 2. Ahora nos toca Jesús. Ya, muy bien. Hermanos, ¿de qué tribu era Jesús? De Judá. Por lo tanto, a él, ¿qué le correspondía como título? Ser rey. Pregunto, ¿Jesús es rey? Amén. ¿Sí? Él es rey de reyes y señor de señores.
Amén. Pero la Biblia dice que Él es también, ¿qué cosa? Sacerdote, sumo sacerdote. Pero Él no es de la tribu. ¿De dónde venían los sacerdotes? De Leví. Pero Él no venía de la tribu de Leví. ¿Cómo hacía el sacerdote si no venía de Leví? Ya. Hebreos capítulo 6, verso 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Entonces, ahora Jesús es ¿qué cosa? Sacerdote. ¿Según quién? Según la orden de Melquisedec. Ahora, Jesús tiene un sacerdocio inmutable. Ahora, hermanos, ¿qué función cumple un sacerdote? Interceder por el pueblo. Muy bien. ¿Jesús intercede por el pueblo? Sí. ¿Delante de quién intercede? Delante del Padre. Muy bien. Ahora, ¿cuál era la función del rey? Ya. El rey era el que juzgaba. ¿Quién juzgaba? El rey. El rey te decía si eres culpable o eres inocente. Eso no lo hacía el intercesor. Eso no lo hacía el abogado. ¿Por qué se dice que Jesús es nuestro abogado? Yo te pregunto, ¿un abogado dicta sentencia? No. ¿Quién dicta sentencia? Un juez. ¿Jesús es juez? Sí, es juez. ¿Por qué es juez? Porque es rey, es el monarca, Él decide. ¿Ya? Él decide. Ahora, si Jesús te dice, como abogado, que tus pecados te son perdonados, ¿qué te está diciendo? ¿Quién te lo está diciendo? ¿Quién te lo está diciendo? Te lo está diciendo el sacerdote y también el rey. Al mismo tiempo, si tú tienes un problema y contratas un abogado y el abogado te dice, oye, mira, pasa $300 que yo te voy a dar la sentencia de libre. ¿Te está diciendo la verdad? No, te está mintiendo, solo quiere sacarte ¿qué cosa? Dinero, porque él no está facultado para eso. ¿Eso lo hace quién? Lo hace el juez. Si el juez te dice, tú eres inocente, entonces, ¿qué debes hacer? Ahí sí le da, dice el hermano. Porque la firma de él te declara inocente. Cuando Jesús te dice, tus pecados te son perdonados, lo que Él no solo te está prometiendo que va a limpiar tu vida, sino que Él le pone la firma, Él le pone el sello. Y si Él te dice que tus pecados han sido perdonados, entonces tienes que creer. Hermano, pero usted me hizo entrar en un conflicto porque en la cruz Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aparentemente acá, ¿quién es el que perdona? Es el Padre. Hermano, póngase de acuerdo. ¿Quién mismo perdona? ¿El Padre o Jesús? En San Juan 5, Dios le dio a su Hijo el juicio, la potestad del juicio. ¿Por qué? Porque Él fue quien te redimió. Él fue quien dio su vida por ti. Y ustedes saben que hay completa unidad ¿en dónde? En la deidad. Allá en ese grupo no hay discusiones. Si el Padre te dice que estás perdonado, estás perdonado. Si el Hijo te dice que estás perdonado, estás perdonado. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Ahora, mis hermanos,
Vamos a la última parte, porque yo les dije que iba a hablar de 3 personajes. Usted puede ser abogado y rey. ¿Ah? Usted puede ser abogado y rey. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 9. ¿Qué dice allí? Hermanos, ¿qué somos nosotros? Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué somos? Un linaje escogido. ¿Y luego qué dice? Que dice real sacerdocio. ¿Qué somos entonces? En el área espiritual, ¿qué somos? Somos sacerdotes. ¿Estamos de acuerdo con ello? Amén. Pero antes de que llegue la palabra sacerdocio, ¿cuál es la que está primero? Real. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Voy a tomar la palabra que mencionó la hermana. Real no viene de realidad, viene de realeza, viene de rey. Nosotros que somos espiritualmente reyes y sacerdotes. Es decir, que ya quite de sus labios es que yo soy una princesa. No, usted no es una princesa. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Una reina. Aquí lo dice Pedro. Es una reina, ya usted no es príncipe. Ahora, ¿usted qué cosa es? Es un rey. Nosotros somos un reino de sacerdotes, de gente santa. Ahora, ¿cuál es la función de un rey? Ya se dijo, sentenciar. ¿Cuál es la función del sacerdote? Llevar a las personas a Cristo. Como reyes y sacerdotes, ¿estamos haciendo esa obra? ¿La estamos haciendo? ¿Debemos hacerla? Si no la estamos haciendo, debemos hacerla. Porque si no la estamos haciendo, significa entonces que no tenemos el pensamiento de David. No nos parecemos a él en nada. Y es por eso que Dios no nos bendice. Vamos a cumplir con nuestra función como reyes y sacerdotes. ¿Lo vamos a hacer? ¿Desde cuándo lo vamos a hacer? Lo que Dios nos pida, hay que hacerlo. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Completo, dice el hermano. ¿Cómo hay que hacerlo? Si Dios te pide 1 kilo, ¿cuántos hay que dar para parecerse a David? Más. Si Dios nos dice que cuidemos las avenidas del alma, ¿cómo hay que hacer eso? Hay que hacerlo. Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que estar con Dios para cumplir esa linda función que Dios desea darnos. Hacernos reyes y sacerdotes según el orden de ¿quién? Según el orden de Melquisedec. Hermanos, que Dios nos bendiga. Amén.